¿Qué pasa por el lado de los gastos? Recuerden, por el lado de ingresos vimos el árbol general y realmente no había muchísimos cambios grandes ni sustanciales respecto de la clasificación que llevábamos antes. Era, más un tema de lenguaje, más un tema de códigos, pero sobre los conceptos de ingreso, digamos que no había nada completamente extraño, que dijéramos, uy, Dios mío, ¿dónde salió esto? Esto no lo conozco, no, era más o menos normal. ¿Qué pasa por el lado de los gastos? Por el lado de los gastos sí hay un cambio muy grande. ¿Cuál es ese cambio? Si ven ustedes que tenemos los objetos de gasto señalados, el primero es que aparece algo que se llama gastos de operación comercial. ¿Alguno de ustedes sabe qué son? ¿Tienen idea? Los gastos de operación comercial, asimismo como hablábamos ayer de la disponibilidad inicial, aplican solamente para las entidades que se rigen por el decreto 115. Y las entidades que se rigen por el decreto 115, dentro de su función misional, lo que hacen es procesos de producción y de comercialización de bienes y servicios. ¿Qué son los gastos de operación comercial? Aunque este objeto es difícil de definir porque en ningún lado hay una definición explícita, solamente el 115 nos dice que está al mismo nivel de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, pues estamos hablando básicamente de todos los gastos en los que incurre una empresa para producir o comercializar los bienes y servicios que hace. Todos los gastos que necesita, todos esos insumos en los que incurre para ese proceso. Ustedes dirán, pero para nosotros no aplica. No, los gastos de operación comercial no aplican para entidades territoriales. Sin embargo, ahora que veamos los objetos de gasto, van a ver que hay un objeto de gasto muy parecido que sí aplica para las entidades territoriales cuando venden bienes y servicios. ¿Por qué están de este color? Resulta que ayer cuando hablamos de los ingresos yo les dije, no, pues para efectos de la clasificación y del manual no hay un cambio sustancial respecto de ingresos, pero sí respecto de gastos. Cuando ustedes van a mirar el manual de estadísticas y finanzas públicas y miran, digamos, el estándar internacional de clasificación, ustedes no van a encontrar esa desagregación de gastos por inversión y funcionamiento. Eso es algo muy propio nuestro, de nuestro sistema presupuestal colombiano. Cuando ustedes ven el estándar, eso no aparece por ningún lado. Allá los gastos no se clasifican en si son de inversión, si están hechos para construir infraestructura o si son de funcionamiento para... No, allá no están clasificados de esa manera. Cuando ustedes ven el estándar, lo que es una clasificación de objetos de gasto que pretende responder la pregunta del ¿en qué me gasto la plata? Entonces, cuando ustedes ven esos objetos de gasto que son un listado, pues técnicamente no encuentran una diferenciación entre funcionamiento e inversión. ¿Qué se decidió con respecto al tema para no ir en contra del Estatuto Orgánico de Presupuesto? Que tanto los gastos de funcionamiento como los gastos de inversión van a tener los mismos objetos de gasto. Entonces ustedes cuando ven el catálogo ven que muchas cuentas parecieran repetirse o replicarse, porque es el mismo objeto de gasto que está tanto en funcionamiento como en inversión. La razón es esa, que el estándar no reconoce esa diferencia y pues para seguir con el estatuto lo que hicimos fue duplicarlos. ¿Qué tenemos en funcionamiento y en inversión? Los objetos de gasto que les voy a contar a continuación. ¿Qué tenemos en el servicio de la deuda? Lo mismo que ustedes venían manejando. Comisiones, intereses, otros gastos separados por el tipo de deuda, los aportes a los fondos de contingencias, los bonos tipo A y tipo B, que como les dijo Nidia ayer, pues hacen parte del presupuesto del servicio de la deuda por una situación normativa. Nos hemos encontrado cosas muy curiosas en la aplicación de esto. Por ejemplo, descentralizadas en una entidad territorial, reportando los bonos tipo A y tipo B en servicio de la deuda. Y uno dice, pero es que la norma no habla de entidades descentralizadas, en ningún momento dice que son las empresas, solo las territoriales. Entonces ese tipo de situaciones son las que nos han mostrado alertas de lo que decía Felipe ayer, de que quizás es bueno dar un repaso al Estatuto Orgánico de Presupuesto, volver a ver qué es lo que está pasando para que la aplicación sea completa. ¿Y qué tenemos en gastos de operación comercial? En este momento solamente 2 objetos de gasto, de los 8 que les voy a mostrar a continuación. Estos son los 8 objetos de gasto que ustedes van a tener en funcionamiento y en inversión. Entonces miren que hay algunos nombres que nos parecen conocidos, otros que son un poquito más extraños. Voy a comenzar por el principio. Gastos de personal. Conocido, ¿cierto? Nos suena. La mayoría tiene gastos de personal dentro de su funcionamiento, está en el estatuto. ¿A qué se refiere o cómo se delimita el concepto de gastos de personal dentro del CCPT?
Los gastos de personal son los gastos que tienen que ver con la nómina, salarios, prestaciones sociales y aportes para fiscalidad de los funcionarios públicos. ¿Eso qué implica? Implica que solo estamos hablando de planta permanente, de planta temporal y de personal supernumerario. Levanten la mano cuántos de ustedes clasificaban sus contratistas dentro de gastos de personal antes del CCPDT. Antes del CCPDT prácticamente todos. Entonces decíamos eso es un gasto de personal y ahí iban. ¿Qué nos dice esta delimitación de gastos de personal? Pues que yo no puedo poner una OPS en un gasto de personal, está hablando básicamente de funcionarios públicos. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿qué es entonces un contratista? ¿Dónde clasifico una OPS? En el segundo. Adquisición de bienes y servicios. ¿Qué está haciendo un contratista básicamente en nuestras entidades? Prestando un servicio para cumplir con la función misional de la entidad. Y eso es lo que hacemos cuando desagregamos adquisición de bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes que compramos y cuáles son los servicios que adquirimos para garantizar esa función misional? Tenemos las transferencias corrientes y las de capital. Por el lado del gasto tenemos la misma lógica que por el ingreso. Estamos hablando de entrega de recursos a otra unidad institucional, en el caso del gasto, entrega desde nosotros hasta otra unidad, sin recibir ninguna contraprestación directa y efectiva, pero en el caso de las de capital, condicionada a dos tipos de objeto de gasto. O adquirir un activo no financiero o disminuir un pasivo. Mejor dicho, esa es la regla de oro, recuérdenla. Porque muchas entidades se preguntan, por ejemplo, con todos los temas de cofinanciación o con todos los temas de entrega de recursos, ¿dónde van las transferencias? Entonces esa es la regla que tienen que, mejor dicho, de memoria. Si está condicionada a adquirir un activo no financiero o a disminuir un pasivo, yo sé que es de capital. De lo contrario, voy a irme siempre por una transferencia corriente. Y todas las transferencias, como lo decía la doctora, tienen que ir con el código de terceros, que ahorita lo veremos pues, con más detalle. Tenemos los gastos de comercialización y producción. Recuerden que ahorita yo les dije, hay unos gastos parecidos a los de operación comercial que le aplican a las entidades territoriales, pues son estos, gastos de comercialización y producción. Ayer dijimos, las entidades territoriales en general no tienen dentro de su misión vender bienes y servicios, no están creadas para eso, pero lo hacen. Y el ejemplo del que hablamos ayer fue arrendamientos. Ahorita la doctora Elizabeth me mencionaba los que prestan directamente el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Eso al final es una venta de un servicio. La entidad territorial lo está haciendo por un mandato legal, porque no llegó ningún operador, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos gastos en los que incurre para ese proceso de producción o de comercialización deben clasificarlos acá, en gastos de comercialización y producción. Adquisición de activos financieros. Sobre todo las entidades grandes tienden, o bueno, en algunos momentos adquieren algún tipo de activo financiero, bonos, acciones, ese tipo de cosas. Entonces, si alguna de sus entidades hace adquisiciones de activos financieros, identificarla en esta cuenta. Disminución de pasivos, ya dijimos, ese es uno de los condicionantes de las transferencias de capital, ¿cierto? Pero yo no lo definí, ¿o sí? Yo ya no recuerdo, yo no les dije que era una disminución de un pasivo. Pues básicamente la disminución de un pasivo es la disminución sobre esa obligación que se adquirió en algún momento y que no se pagó. El ejemplo clásico, como les decía ayer, es el tema pensional. Normalmente hay una obligación pensional que se adquirió en vigencias anteriores y que la entidad no ha cumplido. En el caso en que está disminuyendo el saldo de ese pasivo que se adquirió, pensional o de cualquier otro, estamos hablando de disminución de pasivos. Ya que pasamos por los demás, ¿qué nos faltó? Pues los impuestos. Nos faltaron las tasas, nos faltaron las contribuciones, nos faltaron las multas, todos esos gastos que hace además la entidad. Entonces todo lo que es tributario y no tributario, que no está clasificado en las demás, va a ir en esta cuenta grande. En gastos por tributos, multas, sanciones, intereses de mora. Acá digamos de nuevo, lo importante es, estos son los objetos de gasto que ustedes van a encontrar tanto en funcionamiento como en inversión. Muchas veces nos han preguntado, ¿yo dónde debo hacerlo? ¿Esto es un gasto de funcionamiento? ¿Esto es un gasto de inversión? El catálogo no les va a responder esa pregunta. El catálogo les deja las dos opciones abiertas, salvo en las situaciones en que la norma o la ley expresamente se los señala. Por ejemplo, el gasto del Sistema General de Participaciones. La Constitución me dice que es un gasto de inversión social. Entonces ustedes no van a encontrar gastos con SGP o ingresos por SGP en funcionamiento. El catálogo no se los va a permitir. Pero en los casos en los que ni la norma, ni la ley, ni la Constitución les señaló explícitamente cuál de los dos debe ser, el catálogo no les va a responder esa pregunta.
Todo gastos, bueno, la doctora nos pregunta sobre los gastos de personal asociados a un proyecto de inversión. Todo gasto de inversión debe estar asociado a un proyecto, no solo personal. Estamos hablando de cualquier tipo de gasto, incluso de los gastos que tienen unos tipos de proyectos complejos. Por ejemplo, los subsidios de agua potable, saneamiento básico, el pago de la nómina de educación. Todos deben estar asociados a un proyecto de inversión, que quizás ese proyecto de inversión tiene unas características distintas a las demás, y para los que están metidos en este tema de los tipos de proyectos y han estado en este tema de los proyectos de inversión, entienden que hay proyectos tipo A, tipo B, hay distintos tipos de proyectos, pero todo gasto de inversión debe estar enmarcado dentro de un proyecto. Y todo proyecto de inversión de las entidades territoriales debe tener un código BEPIN, debe estar en el SUIF de la Nación, del DNP. Muchos preguntan, ¿debe estar en el SUIF o en el banco de proyectos de mi entidad territorial? Sí, pero lo importante es que esté en el de la Nación, que la Nación tenga, digamos, el conocimiento de todos esos proyectos de inversión, que lleven esa metodología general ajustada. ¿Va a ser complejo al interior de sus entidades? Sí. Y nuestras recomendaciones normalmente, ahorita que Felipe les cuente el tema del programático de la inversión, les va a decir, es importante que ustedes lleven a que toda la entidad empiece a formular los proyectos y los asistan el SUIF territorial.